La mente corporizada, capítulo 7 del libro La mente fenomenológica de Sean Gallagher y Dan Sally. Comienza el capítulo con una pregunta. ¿Qué le podríamos sustraer al humano sin que deje de ser una mente cognoscente? La respuesta nos podría ayudar a determinar de qué está compuesto el sistema cognitivo. En la vida cotidiana no parece que necesitemos todos nuestros miembros para realizar ejercicios cognitivos. Si empezásemos a sacar miembros, nos quedaríamos solo con el cerebro, ya que incluso la información sensorial se puede proveer artificialmente, en teoría. Este experimento mental se lo conoce como el cerebro en una cubeta, donde el cerebro está flotando en productos químicos alimentado artificialmente. Dennett, en 1981, cuenta una historia en donde le separaron el cuerpo del cerebro, pero el cuerpo muere. Le dieron un cuerpo nuevo y se da cuenta de que estaba conectado inalámbricamente a él. Los técnicos habían copiado la estructura funcional de su cerebro y toda la información contenida en él a un programa de ordenador. Pero pasaba algo más. Cuando cambiaba de punto de autorreferencia entre el cerebro en la cubeta y el cuerpo nuevo, no notaba la diferencia en su experiencia. Siguiendo la línea de razonamiento de Dennett, caemos en la hipótesis de que no necesitamos el cuerpo, ni siquiera el cerebro para la experiencia y la cognición, siempre que tengamos el programa correcto procesándose en algún tipo de hardware. Esto constituye una perspectiva funcionalista según la cual un programa de ordenador o una red neuronal artificial puede generar las mismas experiencias mentales que genera el cerebro solo. Lo importante no es la instancia física, sino el programa de software y la información para generar la vida cognitiva. John Searle, que es un detractor del funcionalismo y apoya la neurobiología, defiende de alguna manera la imagen del cerebro en una cubeta. Esta negación del cuerpo en la vida cognitiva también la encontramos en la filosofía antigua entre el diálogo de Fedón y Platón, también desde la ciencia cognitiva clásica, examinando el comportamiento inteligente como fuera del cuerpo. En estas instancias, la fenomenología y los teóricos de la cognición corporizada tratan de defender y demostrar el papel del cuerpo en la cognición. Se preguntan, ¿podría ser real poner al cerebro en una cubeta, aceptando que la cognición humana es de facto descorporizada? Obvio que la fenomenología dice que no y destruye los argumentos de los funcionalistas diciendo, ¿para qué carajos vas a sacar el cerebro de alguien y ponerlo en una cubeta si vas a suplantar el papel del cuerpo de forma artificial? Si necesita todo lo que el cuerpo normalmente le ofrece, ¿no sería mejor dejarle el cuerpo que ya tiene y aceptar que necesita su cuerpo para la cognición? Por eso dice la fenomenología, tanto si es posible el cerebro en una cubeta o no, nuestra experiencia cognitiva necesita de un cerebro corporizado. Nuestros cerebros están conformados por nuestro cuerpo y por nuestras acciones en el mundo real. Erwin Strauss trae a la discusión la verticalidad y la función que tiene el cuerpo en nuestra cognición. 1. Nuestra posición vertical de ver el mundo requiere de una forma y una estructura respecto a la anatomía y a la estructura esquelética. Acá recordamos a Gibson, que en 1986 desarrolló la idea de que los objetos del entorno pueden permitir diferentes tipos de acción dependiendo del cuerpo que tengamos. 2. En términos de desarrollo, lograr la posición vertical se tiene que aprender. Esto requiere un estado de vigilia consciente. Si te duermes, te caes. Así la postura y el movimiento están relacionados con los estados biológicos del sueño y de la vigilia. 3. Nuestra relación con las cosas y las personas está determinada por la verticalidad que mantenemos. Por ejemplo, midiendo distancias, nuestro campo de visión y en general las estructuras espaciales para la percepción dependen del cuerpo que tenemos. Y 4. En relación a la evolución y nuestras capacidades perceptivas, que a su vez forman la cognición, nuestra verticalidad ha hecho que el sentido del olfato pierda importancia para que la visión evolucione, mejorando la previsión y la planificación. A esta idea de verticalidad añadimos, dicen Gallagher y Savy, la idea de que el cuerpo preprocesa y filtra señales sensoriales, y postprocesa y limita señales eferentes que contribuyen al control motor. Existen otros ejemplos de cómo nuestra anatomía, el cuerpo, da forma a la manera en que los humanos perciben y piensan el mundo. Pero con la verticalidad y los puntos de Erwin estamos completos. Cuerpos robóticos y biológicos.
Estas enseñanzas de que el cuerpo es necesario han ganado terreno en el mundo de la robótica. Los teóricos de la robótica como Rodney Brooks en el MIT descubrieron que los enfoques tradicionales de arriba hacia abajo no funcionaban, así que inventaron máquinas sensomotoras simples, donde se pueden mover en entornos mediante el uso de información recogida por sus cuerpos robóticos en tiempo real. Estos robots están fundamentados físicamente. Esto significa que son entidades físicas integradas en sus entornos. Rodney Brooks escribe sobre sus robots. Nos basamos en el fundamento físico. Esto nos permitió construir un sistema que sea inteligente y que sus representaciones estén basadas en la captación de su entorno, para analizar y moverse con facilidad. Después comparte sus ideas con respecto a los humanos. Dice, el cuerpo es una máquina que actúa de acuerdo a un conjunto de reglas especificables. Yo pienso que mi esposa, mis hijos y yo somos máquinas. Esta visión de Brooks está en relación con la manera filosófica cartesiana de ver los cuerpos, a la que se oponen los fenomenólogos como Husserl y Merleau-Ponty, que apoyan la teoría de la cognición corporizada. Profundicemos en este concepto. El cuerpo está involucrado en la posibilidad de la experiencia, interviene en nuestra relación con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. Por consiguiente, su análisis nos puede permitir comprender estas relaciones. Este análisis fenomenológico del cuerpo rechaza el dualismo cartesiano. El fenomenólogo más conocido de la corporalidad es Merleau-Ponty, Sartre, Michel Henry y Husserl. Esta visión corporal constituye una tercera categoría más allá de lo meramente fisiológico y lo meramente psicológico. Para ellos, el cuerpo no es un objeto en el mundo, sino que es principio de experiencia. La contribución fenomenológica a la solución del cuerpo-mente no es una teoría metafísica de causalidad mental, ni tampoco en cómo la mente interactúa con el cuerpo, sino que trata de comprender en qué medida nuestra experiencia del mundo, de nuestro yo y de los demás está formada e influida por la corporalidad. La primera distinción básica en la fenomenología es entre el cuerpo objetivo y el cuerpo vivido. Con esto pretenden explicar dos formas de experienciar y comprender el cuerpo, como lo puede ser la visión de un científico sobre el cuerpo de un tercero y el propio. El cuerpo objetivo es percibido, del cual hacemos inferencias neurológicas, fisiológicas y anatómicas, que son cruciales para el avance de la ciencia. El cuerpo vivido es la descripción que hace la fenomenología sobre cómo el cuerpo aparece en la experiencia, cómo nos estructura nuestra experiencia. Dice Husserl, el cuerpo nos da la forma primaria de ser en el mundo. Esta es la razón por la que no se puede primero explorar el cuerpo y posteriormente examinar su relación con el mundo. Porque el cuerpo está en el mundo y éste se nos revela corporalmente. A esta reflexión que nos deja Husserl agrega Sartre. Y no podría ser de otro modo, pues no hay otra manera de estar en contacto con el mundo sino siendo el mundo, esto es, por medio de nuestro cuerpo. Tenemos sensaciones propioceptivas, espaciales, de postura, posición, etc. Y estas sensaciones son tácitas. Es lo que los fenomenólogos llaman, y aparece aquí la frase más utilizada de la fenomenología, un sentido prereflexivo de mí mismo. Puesto que este es el cuerpo vivido con el que yo, como agente que tiene experiencias, percibo y actúo, este cuerpo está en constante conexión con el mundo. Esta visión no ve al cuerpo como algo estático, limitado por un conjunto de capacidades, sino como algo dinámico que adquiere habilidades nuevas, que integrándolas con mi experiencia aumento mi repertorio de acciones corporales. También es posible acrecentar las capacidades del cuerpo vivido por medio de extensiones artificiales. Merleau-Ponty da el ejemplo de una persona no vidente que utiliza un bastón para conocer el entorno. También existen padecimientos que pueden alterar nuestra percepción del cuerpo y del entorno, como los pacientes con derrames en el hemisferio derecho del cerebro, que no pueden percibir el lado izquierdo de su cuerpo. Esto nos da, como decía Damasio en otro resumen que vimos, una metodología de estudio de estas y otras cuestiones gracias al método de la lesión. ¿Cómo define el cuerpo el espacio de la experiencia? Si queremos conocer la verdadera realidad, debemos apuntar a describir el mundo tal como es, pero por más que tratemos, no podemos verlo de otra manera como se nos presenta a nosotros mismos. Vemos al mundo desde un punto de vista determinado, de acuerdo al cuerpo que percibe. Desde él se abre una espacialidad de perspectiva. Nuestro cuerpo ocupa una porción de espacio y es el lugar desde donde vemos al mundo.
se preguntan, ¿cuerpo y mundo son dos tipos diferentes de espacio? Para esto debemos distinguir tipos de marcos espaciales de referencia. 1. El espacio alocéntrico. Es el espacio puramente objetivo en términos de latitud y longitud. Es el sistema que se usa para determinar el posicionamiento global de algo. El marco de referencia es el mundo. 2. El espacio egocéntrico. Es el espacio en perspectiva de la percepción y de la acción que se define en relación al cuerpo que percibe y actúa. Es como veo el mundo en tanto está organizado alrededor de mi cuerpo, que es el marco de referencia. La fenomenología agrega otro marco de referencia, el de la experiencia. Este se llama el marco de referencia del cuerpo vivido. El cuerpo es el origen de la espacialidad experienciada fenomenológicamente, esto es, en vez de ser mi cuerpo otro objeto del que tengo experiencia en perspectiva, el cuerpo mismo es precisamente lo que me permite percibir los objetos con un punto de vista. En un sentido primario, soy mi cuerpo. Aunque no tengo acceso observacional de mi cuerpo en la acción, tengo conciencia propioceptiva no observacional y sinestésica de mi cuerpo en la acción. La propiocepción es el sentido de posición innata que tengo respecto a mis miembros, a mi postura en general. Es el sexto sentido, que no tiene nada que ver con ver gente muerta. Ahora bien, ¿qué tipo de marco referencial espacial interviene en la conciencia propioceptiva? Brian O'Shaughnessy sugiere que la propiocepción es un sistema de posición espacial que es único en el sentido de que está enmarcado solo por él y se aplica solo a él. La propiocepción no implica ni un marco de referencia espacial alocéntrico ni egocéntrico, sino una conciencia no perspectivista del cuerpo en un marco de referencia espacial implícito. El cuerpo como experiencialmente transparente. En la acción, cuando realizo alguna tarea, la retroalimentación sensorial sobre el cuerpo se atenúa, dice Merleau-Ponty. El cuerpo propio y sus órganos permanecen como los puntos de apoyo de mis intenciones y no son aprehendidos como realidades fisiológicas. Sartre sugiere que el cuerpo vivido está presente invisiblemente, precisamente porque es vivido existencialmente en vez de conocido. Da un ejemplo. Cuando juego al ping-pong, mis movimientos no se me dan como objetos intencionales y mis extremidades no compiten con la pelota por mi atención, sino que mi enfoque intencional está dirigido a la tarea que hay que realizar. Este automatismo no es un reflejo simple, sino que es parte de nuestra acción intencional de mi funcionamiento en mi acción, y son sentidas inmediata y prereflexivamente. Imagen y esquema corporal. Una imagen corporal está compuesta de un sistema de experiencias, actitudes y creencias, estados mentales, en donde el objeto de tales estados intencionales es el propio cuerpo. Aquí se distinguen tres elementos. 1. Una experiencia perceptiva de un sentido de su propio cuerpo. 2. Una comprensión conceptual del cuerpo en general. Y 3. Una actitud emocional del sujeto hacia su propio cuerpo. Por el otro lado, el concepto de esquema corporal tiene dos aspectos. 1. El sistema automático de procesos que regula la postura y el movimiento para la acción intencional. Y 2. Nuestra conciencia prereflexiva y no objetivante. Así, el esquema corporal es un sistema de capacidades sensomotoras y activaciones que funcionan sin la necesidad del control perceptivo, que incluye nuestra conciencia propioceptiva y prereflexiva de nuestra acción corporal. Este aspecto esquemático de la corporalidad es lo que Husserl llamó el yo puedo, es decir, las capacidades corporizadas para la acción que se correlacionan con lo que podemos y con lo que el mundo nos permite hacer. Algo a destacar es la sensación del dolor. El dolor aparece cuando perdemos el control sobre el cuerpo por alguna razón, y esto disipa el yo puedo y alteran los proyectos que definen quiénes somos. Corporalidad y cognición social. La interacción social es en sí misma una práctica corporal que influencia mi autocomprensión. Existir corporalmente bajo la mirada del otro hace que mi comportamiento corporal tenga un lado público. Lo que llamamos estados mentales no son puramente mentales, sino que se manifiestan por medio del cuerpo. Así lo ha expresado Peter Hobson. Percibimos cuerpos y expresiones corporales, pero lo hacemos de tal manera que percibimos y reaccionamos ante la vida mental que expresan aquellas formas físicas. Las acciones de los demás se nos presentan de forma significativa en un mundo compartido.
Así, para que se pueda dar la intersubjetividad, los estados mentales, aunque no todos, tienen un vínculo esencial con el comportamiento. Así terminamos el capítulo número 7, La mente corporizada, del libro La mente fenomenológica de John Gallagher y Dan Savy.